yo quisiera hacer ahora, en esta media hora que tengo, es compartir con ustedes la visión global. Siempre me gusta transmitir a los equipos con los que he trabajado que para afrontar cualquier reto que tengamos, lo primero es tener una visión global de precisamente a qué nos enfrentamos. Tener esa panorámica del bosque, porque cuando bajamos a recorrer el camino, normalmente se hace realidad esa frase de el árbol no me deja ver el bosque. Y continuamente hay que estar buscando esos montículos para elevarte un poco, volver a tener esa visión global del bosque y no darte de bruces permanentemente con el árbol. La presentación es la formación profesional que necesita Canarias, porque el Gobierno de Canarias, bueno, a todos nos ocurre, o nos ha ocurrido, que en los distintos gobiernos se inicia una legislatura perfectamente alineada con el calendario de implantación de una nueva ley, en este caso de formación profesional. Y eso, pues, es todo un reto y una oportunidad, porque te permite prácticamente organizar el sistema desde el minuto uno. Canarias se tomó muy en serio, o se está tomando muy en serio, el tema de la formación profesional y que siempre hemos tenido muy buena relación con el País Vasco, con los amigos del País Vasco. Teníamos muy claro que era preciso dotar a esta comunidad de una viceconsejería de formación profesional, porque hay un trabajo transversal político que hay que hacer con otras consejerías que desde el rango de la Dirección General iba a resultar mucho más difícil. Y se construyó o se conformó un equipo formado por una viceconsejería de formación profesional, una Dirección General de Cualificaciones y una Dirección General de Formación Profesional. Bueno, con el apellido que lleva cada una de ellas, pero voy a hacer un pequeño balance de cuáles son los grandes objetivos de la ley, insisto, para tener claro el bosque. Y la ley de formación profesional, de manera muy esquemática, tiene estos tres grandes objetivos: el de la orientación, el de la acreditación y el de la formación. En Canarias, esta configuración de la viceconsejería coincide mucho con precisamente estos tres grandes objetivos. ¿Por qué? Porque tenemos una dirección general, la que lleva Alfredo precisamente, que se dedica expresamente y exclusivamente a la parte de acreditación, una Dirección General de Formación Profesional que se dedica directamente y expresamente a todo lo que es el objetivo de la formación, a la ejecución de todas esos objetivos o líneas estratégicas que pongamos en marcha. Y ese tercer objetivo, que está, y además intencionadamente el primero, el de la orientación, es un objetivo transversal, que tanto una dirección general como la otra tienen que poner en marcha, trabajar y desplegar. Y la figura de la viceconsejería precisamente es, insisto, continuamente estar haciendo a las dos direcciones generales y a todos los técnicos que la conforman subir a esa montañita cada cierto tiempo para tener la visión del bosque en su plenitud. Porque si no, es muy fácil que esos objetivos que tú tienes bien encaminados cuando estás recorriendo ese bosque, pues pierdas un poquito ese norte. Bien, la ley, además de estos objetivos, se asienta sobre dos grandes principios y que fue una de las cosas que planteé a todo el equipo. Miren, la ley de formación profesional, hay dos principios que no podemos olvidar, que son los principios de agilidad y flexibilidad. La ley de formación profesional fracasará si esos dos principios no están presentes en todo, en toda la norma que hagamos, en toda la manera en la que funcionemos, en toda la
posibilidad de autonomía que le demos a los centros para que se basen precisamente en esos dos principios de agilidad y flexibilidad. No les he dicho, y aprovecho ahora porque creo que es importante, hablando hace un momentito de manera informal con los compañeros, les decía, uno no tiene la percepción de que cuando te ven o te escuchan, lo que están viendo es a un político. Yo no soy un político, o no me siento un político, me siento un técnico, una persona que ha vivido durante toda su trayectoria profesional relacionado con la formación profesional. Fui alumno de formación profesional, profesor de formación profesional, director de formación profesional, inspector de formación profesional, y ahora en esta última etapa de mi recorrido profesional pues he tenido el gran honor, la gran suerte de que me hayan ofrecido ser el viceconsejero de formación profesional. Y digo esto porque a veces los discursos pueden quedar vacíos. Y no es así. El equipo que tenemos en formación profesional es un equipo sólido que conoce muy bien lo que es la formación profesional. Tenemos la suerte de contar con una persona como director general de cualificaciones que lleva todo la parte de las acreditaciones bregadísimo en lo que es procedimientos administrativos y que gracias a esa experiencia previa ha podido dar un vuelco total a todo el procedimiento de acreditaciones que se llevaba en Canarias. De esos tres grandes objetivos, nosotros lo primero que dijimos es, bueno, Canarias lo que necesita realmente es conseguir dos cosas. Una, vamos a decir, muy física, que es mejorar la formación profesional, la oferta, la calidad, los centros, y otra, mucho más espiritual, que es transmitir a toda la sociedad y a todo el gobierno y a todos los agentes sociales que la formación profesional es la gran herramienta que va a permitir a Canarias transformarla económica y socialmente. Y eso es muy importante porque que se tenga esa percepción, y creo que en Canarias ahora mismo existe esa percepción, nos permitirá con mayor o menor velocidad ir alcanzando esos retos e ir poniendo a todas las administraciones y a todos los organismos del propio gobierno, alineándolos poco a poco para que cada uno desde sus competencias colaboren y se coordinen sobre lo que tiene que ser la formación profesional y lo que puede hacer cada uno desde su ámbito, ¿no? Bien. Pero situémonos en el contexto de Canarias, igual que Raquel ayer trataba de dar una visión, pues nosotros desde que asumimos la viceconsejería teníamos muy claro que teníamos que tener una visión y una fotografía muy clara de cuál era el punto de partida, de cuáles eran nuestras condiciones, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y cuáles eran los elementos que nos podían hacer ver a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo resultados si estamos yendo por el buen camino o si tenemos que reconducir algunas de las decisiones. Miren, como ayer bien se dijo, Canarias es un territorio fragmentado. Los únicos que se parecen un poco a nuestra comunidad son nuestros compañeros de Baleares. Y ser un territorio fragmentado tiene muchos inconvenientes. Inconvenientes de coordinación, de comunicación, de disparidad en los recursos. Y luego nos fijamos en dos elementos también que para nosotros son clave y que la formación profesional tiene que ayudar a que cambien. Y son dos cifras. Una, la del abandono escolar temprano, que Canarias, a pesar de que ha mejorado mucho en los últimos 10 años, sigue liderando pues la cifra de abandono escolar temprano a nivel nacional. Y eso tiene mucho que ver con cómo está organizado el sistema, con cuál es nuestra característica de territorio fragmentado, y en la formación profesional es muy relevante. Ahora se los explicaré un poco mejor. Y luego,
las cifras de desempleo. ¿Por qué? Porque resulta muy curioso que en Canarias, donde existen unas posibilidades de empleo muy grandes, sobre todo en el sector del turismo, tengamos unas cifras de desempleo tan altas. Pero tienen mucho que ver con dos cosas. Una, que es que cuando rascamos un poquito más en esas cifras de desempleo, de ese prácticamente 16% de desempleo, un desempleo que se mantiene muy estable, baja, bueno, siempre algunos puntos, pero son unas cifras altas, nos encontramos con que el 88% de esos desempleados, y traduzcámoslo a personas, es decir, prácticamente 9 de cada 10 personas que están en desempleo solo tienen la enseñanza básica como formación. Es decir, no tienen justamente aquello para lo que estamos aquí. No tienen una cualificación reconocida y probablemente sí que tengan mucha experiencia acumulada a nivel laboral. Pero es una pescadilla que se muerde la cola. Al no tener una cualificación reconocida, no me puedo incorporar a puestos de trabajo para mejorar mi propia experiencia de vida, vamos a decirlo, o mi propia situación, y ahí es donde interviene nuestra Dirección General precisamente para intentar ir rompiendo este tipo de situaciones. Y luego tenemos un desempleo juvenil también muy alto, que tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque enlaza precisamente con ese abandono escolar temprano. Por tanto, esos indicadores que para nosotros son vitales porque aunque no dependan exclusivamente de nosotros, pero sí que contribuimos de una forma importante a que puedan cambiar, van a estar siempre en nuestro punto de mira. Luego analizamos cuáles son esos sectores, cuáles son esos ámbitos en los que Canarias es, vamos a decir, singular. Y están prácticamente focalizados en 5 grandes ámbitos. Digo 5 ámbitos porque no son sectores exclusivamente, porque hay sectores que son transversales a todos estos ámbitos. Por ejemplo, el sector industrial, dentro del turismo, dentro del audiovisual, de los puertos, de aeropuertos, pero esto es una singularidad canaria. ¿Por qué? Porque miren, tenemos un turismo que genera muchísimo empleo, porque en Canarias, y eso es evidente, el turismo permanece prácticamente todo el año, no es un sector estacional, sino permanente. Fíjense la cantidad de personal que absorbe el sector del turismo en nuestra comunidad, comparado con Andalucía, con Cataluña, con Madrid o con Valencia. Comunidades con un sector turístico mucho más grande en cuanto a dimensión de número de alojamientos, en cambio, emplea a muchísimas menos personas que Canarias. Luego, tenemos sectores que están funcionando muy bien, son muy potentes, como el audiovisual y el TIC, por las condiciones fiscales que tenemos en Canarias. Tenemos una zona especial canaria, la zona SEC, con muchos beneficios fiscales y que han pegado, como si dijéramos, un pelotazo en los últimos 10 años de creación de empleo y también de algo que desde Canarias se viene buscando desde hace muchos años, que es diversificar nuestra economía. No podemos depender tanto del sector turístico. Y luego 2 características que son propias de un territorio fragmentado e insular, que es tener puertos y aeropuertos donde se mueve muchísima, no solo población, sino también muchísima mercancía, donde se requieren puestos de trabajo o técnicos con una cualificación, vamos a decir, con un nivel medio, pero necesario, y donde las condiciones laborales de esas personas son bastante mejores que las que pueden encontrar en el sector turístico. Y en cambio, la formación profesional ha estado muy alejada, al menos
lo digo aquí en Canarias, de esos dos grandes polos de atracción o de generación de empleo. Y luego un ámbito o un sector que es el campo y el mar, que está muy relacionado con todos esos objetivos de economía verde, economía azul, y con algo que para nosotros era muy importante también y que lo descubrimos en el momento de la pandemia, y es que somos un territorio no solo fragmentado, sino también muy alejado, y que tú tienes que tener un cierto nivel de autonomía en cuanto a lo que es el sector primario, porque es que te puedes ver con un problema muy serio. Bien, el despliegue. Una vez que nosotros teníamos claro dónde nos íbamos a mover, cuáles eran nuestras condiciones, teníamos claro cómo queríamos desplegar esta nueva ley, hacia dónde la teníamos que orientar, y sobre todo teníamos muy claro que necesitábamos medir todo lo que hiciéramos, porque sin datos, y aquí lo hemos hablado muchas veces el amigo Nico y yo, sin datos, sin información, no se puede tener una buena planificación, no se puede tener una buena ejecución y no se puede saber si las cosas se están haciendo bien o no. Por eso, medir para mejorar es la clave. Y me voy a centrar cómo hemos desplegado en cada uno de esos objetivos. Miren, respecto a la formación, nosotros teníamos un problema, porque les recuerdo el tema del abandono escolar temprano. En formación profesional, a ver, en las islas es muy fácil, mientras te mantienes en lo que es la enseñanza básica o incluso la posobligatoria, pero en relación con el bachillerato, es muy fácil que de mejor o con mayor o menor dificultad, en todos sitios haya un colegio, haya un instituto que te ofrezca estudiar secundaria, bachillerato y lógicamente primaria. Pero la formación profesional en Canarias estaba muy mal organizada y hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme por la reorganización. ¿Por qué? Porque tú no puedes abandonar a las personas cuando terminan su enseñanza obligatoria o terminan el bachillerato y quieren incorporarse al mercado laboral y no encuentran cerca de su territorio, de su domicilio, la posibilidad de formarse. Primero, porque no todo el mundo tiene las condiciones para poder hacerlo. Segundo, también porque Canarias, no en las islas capitalinas, en Gran Canaria o en Tenerife, donde las comunicaciones internas, el transporte público es bastante, vamos a decir, aceptable, pero es que en las islas no capitalinas tenemos unos problemas enormes porque el transporte público es muy mejorable. Entonces, lo que hicimos fue plantearnos una reorganización para mejorar el sistema de formación profesional con una estructura muy piramidal, en el sentido de tratar de extender la formación básica, porque nosotros la formación básica nos la planteamos como un elemento más de atención a la diversidad. No nos planteamos que el alumno de un grado básico se forme para incorporarse al mercado laboral. Nos planteamos que un alumno de un grado básico es un alumno que queremos recuperar porque es un alumno que probablemente estaba ya perdido prácticamente del sistema y que queremos darle una oportunidad para que, si quiere, después de muchos años de esfuerzo, pueda llegar a ser un doctor universitario si quiere. Es decir, la formación profesional, el gran plus que tiene ahora mismo es que no te cierra ninguna puerta, al revés, te abre todas las puertas que tú quieras. Depende única y exclusivamente del esfuerzo personal y de la ambición que pueda tener esa persona, con la gran ventaja que te da las herramientas para incorporarte cuanto antes al mercado laboral. Y eso es importantísimo. Bueno, no me extiendo mucho. Insisto, esa estructura piramidal tratando de acercar la formación profesional al lugar de residencia de las personas que quieran estudiarlo. ¿Por qué? Porque hasta esa mitad de la pirámide, las personas que mayoritariamente están en la formación profesional son menores de edad, no tienen posibilidad normalmente de tener un transporte propio.
Ya un alumno de grado superior o de cursos de especialización, en la mayoría de los sitios, pues se mueve solo. Tiene un medio propio de transporte y no le condiciona tanto. Pero nosotros, por ejemplo, el último centro integrado que hemos abierto en el sur de la isla de Fuerteventura, cuando nos reunimos con los alumnos que empezaban a cursar y les hacíamos la pregunta, si no hubiésemos abierto el centro este año, ¿tú qué habrías hecho? Pues no habría estudiado. Solo con que un alumno te responda eso, vale la pena abrir un centro en las condiciones no óptimas que siempre se reclaman y se piden, porque hemos trabajado por alcanzar un objetivo que para nosotros era fundamental, que en todas las islas de Canarias, en las 7 somos 8, porque hay una isla muy chiquitita que en otra ocasión se los recomiendo que visiten, que es La Graciosa, que es espectacular porque es dar un salto hace probablemente 50 o 80 años atrás y tener una vida totalmente relajada. Allí no hay asfalto, las calles que hay son de tierra, es un núcleo muy pequeño y no voy a vender ahora La Graciosa, pero lo que quiero hacerles ver es que tenemos una peculiaridad muy particular y si alguien quiere ir a pasar a desconectar, les recomiendo La Graciosa. Bueno, en las 7 islas restantes necesitábamos imperiosamente tener centros integrados de formación profesional, porque el Centro Integrado de Formación Profesional es la gran herramienta que tiene la viceconsejería para desplegar y ejecutar esa política que pretende llevar a cabo. Es la clave. Eso lo vimos nosotros y lo vi personalmente hace casi 25 años en el País Vasco, que siempre lo pongo de ejemplo. Antes de que saliera la ley de formación profesional y las cualificaciones, la del 2002, ellos ya tenían los centros integrales de formación profesional. Bueno, a casi todas las comunidades y a todos los que venimos del mundo de la formación profesional y tenemos responsabilidad en esto de la gestión, el País Vasco siempre ha sido el gran foco, el gran faro que nos hace ver hacia dónde ir. Y yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta a veces convertirme en un chino, porque los chinos copian mucho y tenemos la ventaja, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno más que medio vacío y siempre digo, hombre, los vascos no llevan mucha delantera, pero para llegar hasta ahí se tuvieron que tropezar muchas veces. La ventaja de ir por detrás es que sabes dónde tropezaron y puedes evitar esas piedras en el camino, ¿no? Bien, no me extiendo. Ya ven cómo es la estructura en la que estamos y hemos reorganizado prácticamente todo el sistema. Y aquí vienen los datos. O sea, ¿por qué es tan relevante? Porque, y ustedes lo saben, cualquier gobierno no es una microempresa, ni mucho menos. Estamos hablando de muchísimos alumnos, de muchísimos centros, de muchísimo profesorado y que hayamos conseguido en 2 años nada más reorganizar todo esto y obtener resultados. ¿Por qué digo obtener resultados? Porque, miren, en términos absolutos nosotros estamos comparando, en el último curso de la legislatura anterior, fue la del 2022-23, y si ustedes se fijan en las cifras finales, nosotros hemos tenido un incremento de grupos en cada uno de los niveles de la formación profesional. Si se fijan, hemos incrementado grupos en los grados básicos en casi un 22%, pero es que el incremento de alumnos está en casi un 24%. ¿Qué significa esto? Que no hemos crecido de manera, digamos, venga, vamos a disparar, a gastar dinero, a crear muchos grupos, aunque no tengan alumnos. No, hemos hecho un trabajo muy riguroso y muy serio de convertir a la formación profesional en una administración eficiente, no eficaz, eficiente. Ese es el gran objetivo. Si se fijan, el crecimiento lo hemos hecho tal y como les planteaba en esa pirámide, dando mucho peso a crear una estructura que nos permita cambiar esos parámetros iniciales de abandono escolar temprano y de inserción profesional. Y para no enrollarme, fíjense que al final los totales
nos indican que en solo 2 años hemos crecido más de un 11,5% en grupos y también casi en un 11,45% en alumnos. Es decir, se crece en grupos, pero porque se crecen alumnos. Todos los ciclos de Canarias, todos, absolutamente todos, han mejorado la ratio por grupo. Ustedes, supongo que les pasa en sus comunidades también. La formación profesional no tiene un problema de ratios, en el sentido de que no es que los grupos, el profesorado no te puede decir, no, es que tengo muchos alumnos por grupo, porque normalmente hay menos de los que la ratio oficial marca. Dependiendo de las familias profesionales sabemos que eso no siempre es así, por lo menos en primer curso, pero en general sí. Y nosotros hemos llevado un sistema de planificación, insisto, muy riguroso, basado mucho en datos y basado sobre todo en algo que el primer año de legislatura les aseguro que nos quitó mucho el sueño, a mí personalmente y al consejero, porque los centros y el profesorado estaba acostumbrado a mantener los grupos con independencia de los alumnos que tuvieran. Oiga, es que me están quitando el grupo en el centro. Y nuestra filosofía es, la formación profesional no está al servicio del profesorado, está al servicio de la sociedad y al servicio de lo que demanden los sectores productivos y de las apetencias que tengan las personas también de formarse. Nunca al servicio de la estructura que tú tengas, ni de centros ni de profesorado. Por supuesto que ese aumento de grupos y de alumnos implica un aumento de profesorado, pero nosotros redistribuiremos y estarán allí donde realmente haga falta. Esa es la clave. Ayer creo que comentábamos eso también en una de las mesas, ¿no? En la mesa en la que por lo menos yo estaba, comentábamos que era muy importante. Y el otro elemento clave en la parte de la formación ha sido implantar la dual. Ayer les comentaba en la mesa que para mí, a pesar de todo el ruido mediático que se ha hecho por parte de los medios de comunicación, haciéndose un poco eco de esa sensación, esa incertidumbre ante el cambio del propio profesorado, yo tenía claro que la implantación de la dual no iba a ser un problema. ¿Por qué? Porque ayer lo comentaba, hace 30 años cuando empezó la FST con la LOCSE, yo era director de un centro de formación profesional y recuerdo como si fuera hoy estar en el despacho y entrar los profesores de mi centro como pollo sin cabeza, preocupadísimos, Paco, que no encuentro empresas, que mis alumnos no los puedo colocar. Y lo que había que dar era un mensaje de tranquilidad, tranquilo, poco a poco lo iremos consiguiendo. El gran éxito de la formación profesional se llama FST. El gran cambio de la formación profesional ha sido porque nuestros alumnos se han insertado en una empresa para terminar su formación, la empresa ha conocido a los alumnos, ha visto cuál es su actitud y su interés por incorporarse al mercado laboral y eso es lo que ha hecho cambiar esa percepción que los que tenemos canas sabemos que el que no vale para formación profesional. Ese era un mensaje que existía en la sociedad antiguamente, hoy no es ese, gracias a Dios. Bueno, para nosotros era muy importante, y perdón porque me estoy extendiendo un poquito más de la cuenta, pero voy a cerrar rápidamente. Solo decirles que en esa obsesión por medir las cosas para saber si vamos por buen camino, nosotros creamos una herramienta para gestionar la FP Dual muy potente y basada siempre en un principio de simplicidad y de evitar la burocracia que por desgracia se ha sobrecargado mucho a todo el profesorado, pero nos importaba mucho que se midiera el nivel de satisfacción de los agentes que estaban implicados en esa dual. Y fíjense el nivel de respuestas, cuestionarios que se contestaron por parte del alumnado y de las empresas. Participaron 5.000 empresas en la dual, nos contestaron 9.000 tutores de empresas y de los 12.500 alumnos de primer curso de dual que tuvimos el curso pasado, contestaron 11.500. El resumen es, las dos caras de una misma moneda, que son los alumnos y las empresas,
tenían un nivel de satisfacción muy similar, los alumnos hacia la empresa y la empresa hacia los alumnos, por encima del 90%. Y una pregunta clave que para nosotros era vital, que le hicimos a las empresas: si tuvieras necesidad de contratar en tu empresa a alguien, ¿te plantearías contratar a ese alumno de primero que has tenido? Pues casi el 75% de esos alumnos serían contratables. Eso significa que ese temor que tenían muchos profesores de que es que voy a llevar a los alumnos sin preparación, muy verdes a la empresa, eso no es lo importante. Lo importante es que tengan unas herramientas básicas para realmente hacer algo en la empresa, pero sobre todo lo más importante es la actitud con la que llegan. Bueno, avanzo un poco más, entro en acreditación y voy a pasar muy rápido porque se ha explicado y además es lo que, por lo que estamos aquí, ¿no? Pero hemos conseguido en Canarias cambiar la tendencia que llevábamos. Por desgracia llegamos muy tarde porque se acaban los fondos MRR y, bueno, Alfredo lo explica muy bien siempre y que dice que el problema de los fondos MRR ha sido que no te permite crear estructuras para ejecutar esos fondos. Por eso muchas veces cuesta tanto hacerlo. Pero nosotros hemos conseguido revertir totalmente la forma en la que se estaba acreditando en Canarias y se ha hecho y se está haciendo de una manera, insisto, muy eficiente. Y la otra pata, que era la orientación, vemos aquí el número de unidades que ya Alfredo latió el otro día y el número de cualificaciones que están abiertas o susceptibles de ser evaluadas y acreditadas, ¿vale? La otra pata, que es la orientación, el otro objetivo clave de la ley, desde nuestro punto de vista, se está trabajando. Ayer comentó Raquel cómo funcionamos con un trabajo en red muy potente y lo que ha hecho la viceconsejería precisamente con todos los servicios es que tengan muy claro que tienen que trabajar, pero no con una idea del servicio quiere hacer esto. No. Tiene que haber una correlación para que lo que tú estés aportando al final sume o multiplique el efecto sobre la formación profesional. La ley, en el tema de la orientación, tiene dos grandes objetivos. Primero, difundir y hacer conocer muy bien a la población todo lo que es la FP, porque cuando tú le preguntas a alguien qué es la FP, pues sí, mucha gente sabe, bueno, se estudian profesiones, pero no sabe la dimensión de lo que hay. Y lo más importante, no sabe dónde están las oportunidades de empleo, no sabe cuáles son esas profesiones que tienen unas tasas más altas de inserción laboral y que por tanto te pueden llevar a conseguir un empleo rápidamente. Y el otro gran objetivo de la ley es acabar con el sesgo de género que tienen determinadas profesiones. Nosotros en Canarias, y ya con esto termino, tenemos un equilibrio casi perfecto entre los, si pongo las cifras de cuando hicimos el primer estudio, pero si quieren con las actuales que estamos en unos 50.000 alumnos, casi podríamos decir que estamos en los 25.000 con 100, 200 o como mucho 1.000 alumnos de diferencia entre chicos y chicas. Es decir, el número en términos absolutos de alumnos y alumnas que estudian formación profesional es casi el mismo. Pero cuando se distribuyen por las familias se produce un efecto que se lleva repitiendo décadas en España y que además se repite en todas las comunidades autónomas, que es que casi ese equilibrio, casi ese 50% de alumnas que estudian formación profesional se concentran en 4 familias que son imagen personal, sanidad, servicios a la comunidad y textil. Y precisamente las chicas, que son las que parten con la mejor posición en la carrera para la salida, porque en formación profesional el único requisito, o mejor dicho, el único mérito que te
posiciona para elegir con preferencia aquello que tú quieres estudiar es tu nota media. Y todos sabemos que las chicas tienen normalmente mejores expedientes académicos que los chicos. Es decir, casi seguro podrían escoger aquello que quisieran siempre antes que los chicos. Pues eligen por falta de información y por los prejuicios que tenemos todavía en nuestra sociedad, formaciones que no conducen precisamente a tener una buena inserción laboral. Por eso hemos puesto en marcha este curso, un objetivo muy importante para trasladar a la sociedad que el sector industrial es un sector donde tiene prácticamente un 100% de ocupación, donde las condiciones laborales son las mejores prácticamente de cualquiera de los sectores productivos y donde la presencia femenina es prácticamente nula. Fíjense las tasas que hay, por ejemplo, de chicas, bueno, esto está representado con estos colores para que fuera muy visual, pero si se fijan, pues en electricidad electrónica, en edificación, en energía y agua, apenas llega al 5% la presencia femenina, es decir, hay muy pocas y ese es el gran objetivo. Por eso, nosotros aquí el balance que hacemos a 2 años, es decir, justo a mitad de legislatura, es que prácticamente los objetivos de formación y acreditación los tenemos perfectamente enfocados y hemos conseguido alcanzar los hitos que estaban marcados por parte del Ministerio y por parte del propio Gobierno de Canarias, y en la orientación es un trabajo, como digo yo, con una visión más a largo plazo. ¿Por qué? Porque cambiar percepciones es mucho más difícil. Y por eso ayer Raquel les decía que nosotros en ese despliegue en red que hacemos a través de los centros integrados para ir tocando todos los elementos del sistema para cambiar el tema de la orientación profesional y que llegue, no lo hacemos única y exclusivamente al alumnado, sino también, muy importante, a las familias. Es clave, porque muchas veces las familias somos las que condicionamos la elección, sobre todo de los chicos y de las chicas, en aquellos niveles más bajos de la formación. Me refiero tanto en la básica como en los grados medios, ¿vale? Y bueno, y con esto, muchísimas gracias y decirles que, para cerrar, mi sensación como viceconsejero no es que soy un viceconsejero, sino que soy un sacerdote. ¿Por qué? Porque me paso el día predicando y pidiendo limosna. Esa es mi función principal dentro del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.